Los gritos cesaron abruptamente a las 3:47 am del 13 de octubre de 1982. Sin embargo, los perros del condado de Harlan continuaron sus aullidos lastimeros hasta el amanecer. Este no fue el primer caso en que el silencio descendió como una hoja afilada sobre las montañas Cumberland, cortando el aire nocturno frío y polvoriento cargado de secretos ocultos y en descomposición. Los eventos que se desarrollaron durante 3 décadas en esas colinas de Kentucky revelan cómo la soledad puede deformar una estirpe hasta convertirla en una forma irreconocible, y muestran cómo una comunidad entera podría optar por la ignorancia en lugar de enfrentar la verdad. El crujido de las tablas del porche en descomposición, el sabor amargo del agua del pozo corroída, el suelo perpetuamente húmedo que nunca se secaba por completo. Estas definían el paisaje sensorial de Copperhead Hollow, un lugar donde la familia McCready residía, se reproducía y ocultaba sus transgresiones durante más de un siglo. La población se cifraba en 43 almas, aunque contar almas en Copperhead Hollow siempre fue una tarea difícil. El hueco se extendía como una herida entre dos crestas, accesible solo por un camino de grava abandonado por el mantenimiento del condado en los años 1960. El correo llegaba 2 veces por semana si el cartero recordaba su deber. La electricidad llegó a la zona en 1974, pero la mayoría de los hogares se aferraban a las lámparas de queroseno por hábito o orgullo inquebrantable. El compuesto de los McCready descansaba en el extremo muerto del hueco, donde el arroyo se curvaba alrededor de un grupo de remolques y cobertizos que proliferaban como hongos tras una lluvia. Para 1980, 3 generaciones de Macedes coexistían a distancia de gritos entre sí. El patriarca Ezequiel, sus 6 hijos y un grupo creciente de nietos, cuya linaje se desvanecía como acuarela bajo la lluvia, vivían allí. El árbol genealógico se asemejaba a un matorral espinoso, intrincado, denso y peligroso de acercarse. Los documentos oficiales del condado registraron 14 nacimientos en el compuesto entre 1975 y 1982, pero solo se presentaron 9 certificados de defunción. La primera pista de que algo andaba mal provino de una trabajadora social, Margaret Finley, quien cometió un error al intentar inscribir a los niños McCready en la escuela. Su informe, fechado el 5 de septiembre de 1981, detalló retrasos significativos en el desarrollo relacionados con un aislamiento prolongado y posible desnutrición. Observó que varios niños exhibían rasgos faciales idénticos a pesar de estar registrados como primos en lugar de hermanos. Aún más inquietante fue su hallazgo de que los más pequeños mostraban un miedo anormal hacia los adultos fuera de su círculo familiar. El supervisor de Margaret suprimió el informe, razonando que las familias montañesas tenían sus costumbres y que los McCready no representaban una amenaza para otros. Además, Ezekiel McCready tenía aliados en el departamento del sheriff, oficiales que recordaban cómo su moonshine había sostenido sus hogares durante tiempos difíciles. Algunos silencios, las montañas enseñan, son mejor dejarlos intactos. Sin embargo, el hueco mismo comenzó a transformarse. Los cazadores notaron que los senderos de caza evitaban la tierra de los McCready, como si la fauna percibiera un peligro que los depredadores evitan naturalmente. El arroyo que fluía junto a su propiedad se volvió turbio durante todo el año, obstruido con sedimentos inconsistentes con el terreno local. Y en las noches en que el viento soplaba de la manera justa, los vecinos detectaban ruidos que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Algo estaba echando raíces en la oscuridad. Para el verano de 1982, los niños McCready más pequeños dejaron de aventurarse más allá de la línea de árboles que marcaba su límite. Los mayores emergían solo para intercambiar pieles y frascos de Mason con licor fuerte por suministros en el pueblo. Sus miradas nunca se conectaban del todo con los dependientes que los atendían.
Se movían con la quietud cautelosa de personas que sabían que el sonido atraía la atención y la atención traía dolor. ¿Qué curso tomarías si sospecharas que algo horrible estaba ocurriendo a solo 5 millas de tu puerta, pero cada instinto te advertía que mirar demasiado de cerca podría hacerte el próximo objetivo? La resolución llegó en esa noche de octubre cuando el subsheriff Michael Torres decidió investigar informes de disparos desde el hueco y descubrió que algunos árboles genealógicos hunden sus raíces en un suelo demasiado tóxico para nutrir algo que se asemeje a la humanidad. El subsheriff Michael Torres había encontrado a numerosas familias montañesas viviendo de manera rústica, pero el olor lo golpeó antes de que saliera de su patrulla. Una podredumbre dulce mezclada con humo de madera y un hedor adicional que le revolvía el estómago. Esto no era simple hardship, era una presencia que había perfeccionado el arte de disfrazarse tras la fachada familiar de la pobreza. Lo que Torres encontró esa noche perduraría en los archivos de la Policía Estatal de Kentucky durante décadas, convirtiéndose en el tipo de caso que los investigadores experimentados murmuraban en las salas de descanso y que los novatos estaban prohibidos de tocar. La grava crujió bajo sus botas mientras se acercaba al remolque principal. Una estructura de doble ancho que se hundía en el centro, como una columna vertebral fracturada. El haz de su linterna captó movimiento en las sombras de la ventana, que huía de la luz con una rapidez inquietante. El aire llevaba un dejo metálico de miedo. 3 niños salieron de detrás de una camioneta oxidada. Sus edades eran imposibles de determinar. Podrían haber tenido 8 o 18 años. La desnutrición y algo más habían estancado su crecimiento de maneras que desafiaban una clasificación simple. Sus ropas colgaban en harapos, pero sus ojos brillaban con una inteligencia salvaje, observando, evaluando, esperando. La mayor, una niña con cabello enredado que pudo haber sido rubio alguna vez, habló en un dialecto tan pesado que Torres luchó por entender. «No se supone que estés aquí después del anochecer», declaró, su voz cargando el peso de alguien mucho mayor. «Granddaddy no le gusta a los extraños». Torres se identificó, aclaró que estaba respondiendo a informes de disparos. Los niños intercambiaron miradas que transmitían volúmenes sin palabras. La niña asintió hacia el remolque más grande donde la luz cálida se filtraba a través de cortinas rotas. A través de las paredes frágiles, Torres oyó lo que parecía una comida familiar, el tintineo de utensilios, charlas bajas, alguien riendo de un chiste que no podía descifrar del todo. Su radio crepitó. «Unidad 7, ¿cuál es tu estado?». Torres dudó. El protocolo exigía que solicitara refuerzos, pero la ayuda estaba a 40 minutos en carreteras montañosas que se volvían peligrosas después del anochecer. Los niños lo observaban con la paciencia de cazadores entrenados para esperar el error de su presa. Cuando golpeó la puerta del remolque, los sonidos dentro se detuvieron al instante. Silencio total, como si todos hubieran desaparecido. Luego vinieron pasos lentos y deliberados. La puerta S. Y abrió para revelar a Ezekiel McCready himself, un hombre que Torres reconoció de fotos de arresto desactualizadas, aunque el tiempo lo había esculpido en algo más duro y anguloso. Su sonrisa expuso dientes afilados a puntas, una modificación que Torres solo había visto en registros de pandillas penitenciarias. «Buenas noches, subjefe. Un poco tarde para visitas sociales, ¿no es así?». Detrás de Ezekiel, Torres vislumbró la sala principal. Una mesa larga dominaba el espacio, dispuesta para lo que parecía un banquete. Vapor subía de los platos y el rico aroma de carne cocida llenaba el aire. Pero algo en la escena se sentía mal. Las proporciones estaban desequilibradas. Las sombras proyectaban ángulos extraños y los miembros de la familia sentados alrededor de la mesa parecían congelados, con sus tenedores a medio camino de sus bocas. El festín que nunca terminaba. Torres contó 7 adultos y al menos una docena de niños, aunque en la luz tenue era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. Estaban sentados como si pudieran ser maniquíes, salvo por sus ojos, que seguían cada uno de sus movimientos con el enfoque agudo de depredadores, evaluando una presa potencial. Solo verificando informes de disparos, logró Torres, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma de servicio, asegurándose de que todos estuvieran a salvo.
Los dientes archivados de Ezequiel brillaron mientras su sonrisa se ensanchaba. Seguro como cazas, subjefe, solo haciendo un poco de caza nocturna. Estas montañas están llenas de cosas que solo salen después del anochecer. La declaración quedó suspendida en el aire como humo de una pira funeraria. Torres sabía que debería presionar más, exigir registrar la propiedad, afirmar su autoridad como oficial. Pero las miradas que lo observaban desde dentro del remolque tenían un hambre que trascendía la mera pobreza o desesperación. Esto era una fuerza que había estado alimentándose durante años y anhelaba más que los ciervos y conejos que deambulan por estas colinas. ¿Qué hace un hombre de ley cuando se da cuenta de que algunas leyes nunca fueron destinadas a penetrar ciertas esquinas oscuras del mundo? Mientras Torres retrocedía hacia su patrulla, captó la vista de algo que aparecería en sus pesadillas durante años. Una bicicleta de niño parcialmente enterrada detrás del remolque principal. Sus pequeñas ruedas aún giraban lentamente en la brisa de la montaña. La bicicleta pertenecía a Amy Chen, de 7 años, quien había desaparecido de un viaje de campamento cerca del Parque Estatal Pine Mountain 6 meses antes. Torres la reconoció al instante, el marco púrpura con cintas plateadas que había sido pegado en cada volante de persona desaparecida en el este de Kentucky. Esta sola pieza de evidencia transformó lo que podría haber sido descartado como excentricidad montañosa en algo mucho más siniestro, conectando el compuesto de los McCready a una cadena de desapariciones que se extendía casi 2 décadas atrás. Torres fotografió la bicicleta con manos que temblaban a pesar de sus años de entrenamiento. Las cintas se movían en la brisa nocturna como dedos, invitando lo más profundo en los secretos del hueco. Los registros de la policía estatal revelarían más tarde un patrón que la ley local de alguna manera había fallado en notar. Niños desapareciendo a lo largo de un corredor que se extendía desde el condado de Harlan hacia el norte a través de los condados de Pike y Floyd, siempre de familias que estaban acampando, caminando o viajando a través de áreas montañosas remotas. 23 niños entre las edades de 5 y 12 habían desaparecido en esa región desde 1964. 23 familias dejaron de preguntarse qué había pasado con sus hijos e hijas en la vasta naturaleza de las montañas de Kentucky. La explicación oficial era siempre la misma. Los niños se desviaron, se perdieron en el bosque denso, cayeron en pozos mineros ocultos o arroyos de corriente rápida. Las montañas eran peligrosas. Los guardabosques explicaban a los padres afligidos. Accidentes pasaban. Los cuerpos rara vez se recuperaban en terreno tan accidentado, y a las familias se les animaba a encontrar cierre sin restos físicos. Pero Torres ahora entendía que algunos de esos niños nunca se habían perdido en absoluto. Habían sido encontrados. Dentro de su patrulla, Torres llamó por refuerzos y solicitó contacto inmediato con la policía estatal. Pero mientras hablaba al micrófono, se dio cuenta de que formas se movían en la oscuridad alrededor de su vehículo. Los niños de Mardy habían emergido de sus escondites y estaban rodeando su auto con la precisión coordinada de un grupo. Sus movimientos eran silenciosos, deliberados y totalmente inhumanos en su sincronización. La niña mayor apareció en su ventana del pasajero, su cara presionada contra el vidrio. En el brillo verde de las luces del tablero, Taurus podía ver que sus dientes caninos habían sido archivados a puntas justo como los de su abuelo. Ella articuló palabras que no podía oír a través del vidrio, pero su significado era claro. No estaba dejando el hueco esa noche. Su radio estalló en estática. No importa cómo ajustara la frecuencia, no podía contactar a la central. Los niños comenzaron a mecer su patrulla. Suavemente al principio, luego con violencia creciente. Torres sacó su arma de servicio, pero se encontró incapaz de apuntarla a niños, incluso niños cuyos ojos reflejaban luz como depredadores nocturnos y cuyas uñas habían sido afiladas en garras, la inocencia que nunca fue inocente. Desde su entrenamiento en la academia de policía, Torres recordaba haber leído sobre el clan de Sawney Bean en el siglo XVI en Escocia, una familia de caníbales que había cazado a viajeros durante décadas. El caso había sido presentado como curiosidad histórica,
un ejemplo de cómo el aislamiento podía corromper la naturaleza humana. Pero sentado en su patrulla rodeado por los niños McCready, Torres se dio cuenta de que algunos horrores no se quedaban enterrados en los libros de historia. Un informe presentado por el detective de la Policía Estatal de Kentucky, Frank Morrison, el 2 de noviembre de 1982, describiría más tarde encontrar evidencia de depredación sistemática en el compuesto de los McCready. El equipo de Morrison descubrió pertenencias personales de al menos 15 niños desaparecidos, ocultas a lo largo de la propiedad junto con dibujos crudos que parecían mostrar técnicas de caza específicamente adaptadas para capturar humanos jóvenes. Pero esa noche de octubre, Torres solo tenía sus instintos y su creciente certeza de que había tropezado con algo que desafiaría cada suposición que había hecho sobre la naturaleza del mal. Los niños dejaron de mecer su auto y comenzaron a cantar una canción de cuna en ese mismo dialecto espeso, sus voces armonizando de maneras que las voces humanas no deberían poder hacerlo. La melodía era hermosamente inquietante, y Torres se encontró creciendo somnoliento, a pesar de la adrenalina corriendo por su sistema. Entendió con claridad cristalina que esta era la forma en que habían atraído a los niños acampando lejos de sus familias, con canciones que prometían seguridad y calor y algo que se parecía al amor desde la distancia. ¿Qué tipo de familia enseña a sus niños a cazar a otros niños? ¿Y qué tipo de sociedad permite que tal familia perfeccione sus técnicas a través de múltiples generaciones? Mientras el canto se hacía más fuerte, Torres vio luces acercándose a través de los árboles. No las luces de búsqueda de sus refuerzos, sino el brillo parpadeante de antorchas llevadas por los miembros adultos del clan McCready, moviéndose hacia su posición con la inevitabilidad paciente de una marea creciente. Las antorchas se movían a través de los árboles como estrellas caídas, cada llama proyectando sombras danzantes que transformaban el bosque familiar en un laberinto de amenazas acechantes. Taurus contó al menos 12 figuras acercándose desde diferentes direcciones, sus movimientos coordinados con la precisión de cazadores que habían practicado esta danza muchas veces antes. Esto no era violencia aleatoria ni pobreza desesperada. Esto era un negocio familiar que había sido refinado a través de generaciones, pasado como recetas o técnicas de cultivo. La radio en la patrulla de Taurus se había apagado por completo. Ni siquiera estática rompía el silencio electrónico. Sus refuerzos no venían, y aunque vinieran, 40 minutos podrían haber sido 40 horas. Ezequiel McCready emergió del remolque más grande, llevando lo que parecía ser un rifle de caza modificado, su cañón acortado y su culata tallada con símbolos que parecían retorcerse en la luz de la antorcha. Detrás de él caminaba una mujer que Torres no había visto antes, alta, demacrada, con cabello gris hierro trenzado con lo que parecían pequeños huesos. Se movía con la zancada confiada de alguien acostumbrado a ser obedecida sin cuestionamiento. «Esa es la abuela McCready», susurró la chica en su ventana, su aliento empañando el vidrio. «Ella es la que nos enseña las viejas maneras, las maneras hambrientas». Torres intentó su motor. Giró una vez, luego murió con un jadeo mecánico que sonaba casi como una risa. Los niños comenzaron a retroceder de su auto, su trabajo aparentemente terminado. Lo que habían hecho para deshabilitar su vehículo, lo habían hecho en silencio y eficientemente, mientras él había estado distraído por su canto. Un informe forense de la Policía Estatal de Kentucky, fechado el 15 de diciembre de 1982, detallaría más tarde las modificaciones encontradas a lo largo del compuesto de los McCready. Pozos ocultos cubiertos con ramas y hojas, trampas de lazo dimensionadas para humanos pequeños y una red de túneles subterráneos que conectaban los diversos remolques y edificios auxiliares. La familia había convertido toda su propiedad en una reserva de caza diseñada para un tipo específico de presa. Pero Torres aún no sabía sobre los túneles, no sabía sobre las técnicas de preservación que la familia había desarrollado o el registro cuidadoso que rastreaba la edad, peso y valor nutricional de cada víctima.
Todo lo que sabía era que estaba atrapado en un lugar donde las reglas normales de la civilización habían sido suspendidas por tanto tiempo que su ausencia se había convertido en una tradición. Los portadores de antorchas habían formado un círculo suelto alrededor de su patrulla, quedándose justo más allá del alcance de sus faros. No avanzaban todavía, pero tampoco se retiraban. Estaban esperando algo. Quizás una señal o simplemente el momento adecuado. Taurus había investigado suficientes accidentes de caza para reconocer el comportamiento. Le estaban dando tiempo a su presa para agotarse con el pánico antes de moverse para el golpe final. El hambre paciente. La abuela MacCready levantó una mano esquelética y las figuras en círculo dejaron de moverse. Su voz llevaba claramente a través del hueco, hablando en ese mismo dialecto espeso, pero con una autoridad que hacía que las palabras sonaran como antiguos encantamientos. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos a un hombre de ley. El último fue en el 68. Un trooper estatal que se puso demasiado curioso sobre los excursionistas desaparecidos. Torres sintió que su sangre se convertía en hielo. Recordaba ese caso de la academia. El trooper Daniel Kellerman, quien había desaparecido mientras investigaba reportes de excursionistas desaparecidos en el Bosque Nacional Daniel Boone. Su patrulla había sido encontrada abandonada cerca de un sendero de caminata. Puertas abiertas, radio aún crujiendo con llamadas sin respuesta de la central. El informe oficial lo listaba como desaparecido y presumido muerto, víctima de un accidente de caminata o posible juego sucio por perpetradores desconocidos. Danny Kellerman peleó realmente bien, continuó la abuela MacCready, su voz cargando una nota de respeto profesional. Tomó a 3 de los chicos para derribarlo, pero era duro, comiendo todo músculo y cartílago. Te ves como si pudieras ser más tierno. Los niños habían desaparecido por completo ahora, derritiéndose de vuelta a la oscuridad con silencio sobrenatural. Torres entendió que estarían tomando posiciones alrededor de su vehículo, cortando cualquier ruta de escape posible. Esta familia había estado perfeccionando sus técnicas de caza durante décadas, y él estaba a punto de convertirse en su última prueba de campo. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que la placa y el uniforme que representan ley y orden no significan nada para personas que han creado su propio sistema de justicia, uno basado en el hambre más que en la moralidad? Como si respondieran a alguna señal no escuchada, los portadores de antorchas comenzaron a moverse de nuevo, cerrando su círculo con la paciencia metódica de personas que sabían que su presa no tenía a dónde correr. Torres tomó su decisión en el espacio entre latidos. No iba a morir sentado en una patrulla deshabilitada como un presente envuelto con regalo. Abrió de una patada su puerta y se rodó hacia la oscuridad más allá de sus faros, usando cada sombra y depresión en el suelo para mantenerse oculto de los portadores de antorchas que avanzaban. Esta apuesta desesperada le salvaría la vida, pero también revelaría el verdadero alcance de lo que la familia MacCready había construido en su hueco aislado a lo largo de 3 generaciones. El suelo bajo los pies de Torres se sentía mal, demasiado blando en algunos lugares, demasiado firme en otros, como si la tierra misma hubiera sido extensamente modificada. Dentro de minutos de dejar su vehículo, descubrió por qué. Su pie rompió lo que parecía ser suelo sólido, revelando una entrada cuidadosamente camuflada a un sistema de túneles que llenaba de panales todo el hueco. Los túneles fueron cavados a mano, pero expertamente reforzados con madera salvada y metal corrugado, creando una red subterránea que conectaba cada edificio en la propiedad de los Mardi. Más perturbadores eran los compartimentos laterales que vislumbró a la luz de su linterna que fallaba, espacios pequeños tipo celda con puertas de madera pesadas y sistemas de ventilación crudos. Un informe de un antropólogo forense presentado 6 meses después describiría encontrar los restos de al menos 37 individuos en varias etapas de preservación a lo largo del sistema de túneles. El lenguaje clínico de la doctora presente, Sara Martínez, no pudo del todo enmascarar su horror. Las evidencias sugieren un procesamiento sistemático de restos humanos para consumo con atención particular, pagada a técnicas de preservación que extenderían el tiempo de almacenamiento en el ambiente montañoso húmedo. Pero Torres no tenía el lujo del desapego clínico.
Podía oír a los Magdes sobre el suelo, coordinando su búsqueda con silbidos y llamados que sonaban más animales que humanos. Su luz de antorcha ocasionalmente se filtraba hacia abajo a través de aberturas ocultas, creando patrones móviles de luz y sombra que hacían de la navegación a través de los túneles una pesadilla de giros equivocados y callejones sin salida. En uno de los compartimentos laterales, Torres descubrió algo que casi rompió su cordura: ropa de niños, doblada y organizada por tamaño. Zapatos pequeños dispuestos en filas, animales de peluche posicionados como si aún se estuvieran jugando con ellos y rayado en las paredes de madera. Decenas de nombres con fechas al lado, creando un libro mayor de víctimas que se extendía hasta 1959. El inventario de la inocencia. Algunas de las fechas correspondían a casos de niños desaparecidos que Torres reconocía de su entrenamiento policial. Otras eran tan viejas que las familias que habían perdido a esos niños probablemente estaban muertas ellas mismas. La familia McCready había estado cazando por más de 2 décadas, perfeccionando sus técnicas y expandiendo su territorio con cada captura exitosa. Cerca del fondo de una pared, rayado en la escritura incierta de un niño, Torres encontró un mensaje que lo detuvo en seco. Mi nombre es Tommy Walsh. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 8 años. Si alguien encuentra esto, dile a mi mamá y papá que los amo y lamento haber ido con la dama que cantaba. La entrada estaba fechada el 12 de agosto de 1979. Torres recordaba el caso. Tommy Walsh había desaparecido durante un viaje de campamento familiar en el Bosque Nacional Daniel Boone. Sus padres habían gastado sus ahorros de vida en investigadores privados y psíquicos, nunca sabiendo que su hijo había sobrevivido lo suficiente para tallar su mensaje final en la pared de una prisión subterránea. Sobre el suelo, la búsqueda se acercaba. Torres podía oír pasos directamente sobre su cabeza y voces discutiendo la mejor manera de sacarlo de los túneles. Alguien mencionó inundar el sistema con humo. Otra voz sugirió usar a los perros, aunque Torres no había visto perros en la propiedad. Luego se dio cuenta de que no estaban hablando de animales. Suelta a los jóvenes. La voz de la abuela McCready hizo eco hacia abajo a través del sistema de túneles. Conocen estos agujeros mejor que nadie y pueden oler el miedo desde una milla de distancia. Los sonidos acercándose a través de los túneles no eran del todo pasos y no eran del todo arrastrarse. Algo intermedio que hizo que la piel de Torres se erizara con un dread evolutivo. Los niños McCready se movían a través de su dominio subterráneo con la gracia fluida de criaturas perfectamente adaptadas a su entorno. Este era su verdadero hogar, no los remolques improvisados sobre el suelo que servían meramente como camuflaje para visitantes externos. Abajo aquí en la oscuridad, los niños habían sido transformados en algo que pertenecía más en pesadillas que en cualquier versión reconocible de la sociedad humana. Sus ojos se habían adaptado a la penumbra perpetua, su oído se había agudizado para detectar el más mínimo movimiento y su comprensión de la moralidad había sido moldeada por lecciones que ningún niño debería aprender jamás. Torres se presionó en un nicho estrecho y trató de controlar su respiración mientras formas pequeñas pasaban volando en el túnel más allá. Se comunicaban con susurros y clics que parecían funcionar como un lenguaje completo, coordinando su búsqueda con la eficiencia de una unidad militar. Pero había algo más en sus voces: excitación, anticipación, el tipo de alegría que los niños normales podrían mostrar mientras juegan a las escondidas. Para ellos, esto era juego. La distinción entre cazar y juegos había sido borrada tan temprano en su desarrollo que literalmente no podían distinguir entre acechar a un ciervo y acechar a un ser humano. Una evaluación de psicología infantil realizada meses después por el Dr. Robert Chen describiría esto como disociación moral completa, resultante de un condicionamiento sistemático durante periodos de desarrollo crítico. En el túnel principal, Taurus podía oírlos discutiendo estrategia en su dialecto peculiar. La niña mayor, la que le había hablado en su patrulla, parecía estar dirigiendo a los demás con la autoridad casual de alguien acostumbrada al mando. Ella tenía quizás 14.
pero su voz llevaba el cálculo frío de un depredador experimentado. Hombre subjefe asustado, dijo a sus hermanos. Puede olerlo en él, grueso como melaza, pero está tratando de estar tranquilo. Así que probablemente está entrenado militarmente. Hay que ser astuto con esto. Otra voz, más joven pero igualmente confiada. Encontré su rastro de sangre donde se raspó la mano en las rocas. Se está moviendo hacia las antiguas salas de procesamiento. La educación de monstruos. Torres se dio cuenta con horror creciente de que estaba sangrando de un corte que había sostenido mientras se arrastraba a través de la entrada del túnel. En la oscuridad no había notado la herida, pero los sentidos mejorados de los niños habían captado el olor de inmediato. Estaba dejando un rastro tan claro como migajas de pan, llevándolos directamente a su escondite. Un archivo de caso de la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, compilado en 1983, detallaría más tarde el sofisticado condicionamiento psicológico que había creado a estos niños. La doctora Jennifer Hayes escribió: los sujetos muestran ausencia completa de empatía por las víctimas fuera de su unidad familiar, combinada con una inteligencia táctica altamente desarrollada y comportamientos de caza en grupo típicamente vistos solo en depredadores ápice. Pero el análisis académico no podía capturar el terror puro de ser cazado por niños que se reían mientras planeaban tu muerte. Torres los oyó discutiendo qué túneles bloquear, cómo conducirlo hacia las salas de carne y si deberían tomarlo vivo o matarlo rápidamente. Sus voces tenían el mismo tono casual que los niños normales podrían usar mientras deciden qué juego jugar después. La voz de la niña mayor venía de mucho más cerca ahora. Encontró dónde se está escondiendo. Puede oír su corazón latiendo desde aquí. Suena como un conejo asustado. Torres se dio cuenta de que habían pinpointed su ubicación con una precisión aterradora. En desesperación comenzó a moverse más profundo en el sistema de túneles, esperando encontrar otra salida o al menos una posición más defendible. Pero cada giro parecía llevar a otro callejón sin salida o a otra cámara llena de evidencia de la racha de caza de décadas de la familia. En una sala, descubrió lo que parecía ser una instalación de preservación primitiva pero efectiva. Ganchos, barriles de sal y herramientas de corte dispuestos con la precisión ordenada de una carnicería comercial. Las paredes estaban alineadas con dibujos crudos que parecían mostrar diferentes técnicas de desmembramiento, anotadas en la escritura cuidadosa de alguien que tomaba orgullo en su oficio. ¿Qué tipo de familia pasa conocimiento de carnicería humana de la manera en que las familias normales podrían compartir recetas o técnicas de cultivo? Detrás de él, Torres podía oír que los niños habían detenido su persecución. Estaban susurrando entre ellos y había algo diferente en su tono ahora. No excitación, sino preocupación. Entonces oyó la voz de la niña mayor, aguda con alarma. Alguien viene. Gente grande tiene que volver arriba. A través de las paredes del túnel, Torres podía oír el sonido distante de motores de vehículos y voces gritando. Sus refuerzos finalmente habían llegado. La caballería llegó en forma de 6 patrullas de la Policía Estatal de Kentucky y 2 vehículos del FBI. Sus luces rojas y azules convirtieron el hueco en una pesadilla estroboscópica que reveló cuán extenso era realmente el compuesto de los McCready, pero los agentes federales habían venido por razones que iban mucho más allá de un subjefe desaparecido. Esta redada fue la culminación de una investigación de 2 años que había conectado las desapariciones en el este de Kentucky a un patrón más amplio de casos de personas desaparecidas a través de 3 estados, todos vinculados por un hilo común singular. Familias que habían vivido fuera de la red por generaciones, sostenidas por recursos que no podían ser contabilizados a través de medios legítimos. Los Mocrates eran solo una rama de una red que se extendía profundamente en las esquinas más aisladas de América Apalache. La agente especial Patricia Valdés había estado rastreando esta red desde 1980 cuando una auditoría rutinaria de reportes de personas desaparecidas había revelado anomalías estadísticas que no podían ser explicadas por accidente o coincidencia. Demasiados niños estaban desapareciendo en áreas donde ciertas familias tenían reclamos históricos a grandes extensiones de tierra remota. Demasiadas de esas desapariciones seguían patrones similares.
Familias acampando o caminando, niños que se apartaban de áreas supervisadas, búsquedas que no rendían evidencia física. La operación de esta noche fue nombrada Luna de Cosecha, una designación que probaría ser sombríamente apropiada, dado lo que los investigadores estaban a punto de descubrir. Mientras los turistas emergían del sistema de túneles, cubiertos de tierra y sangre, y balbuceando sobre cámaras subterráneas llenas de ropa de niños, el alcance completo del horror comenzó a desplegarse. El equipo de la agente Vald se movió a través del compuesto con precisión militar. Sus luces tácticas, revelando detalles que la luz de las antorchas había misericordiosamente ocultado. El remolque principal contenía una cocina que había sido modificada para procesar grandes cantidades de carne con trituradoras de grado industrial y equipo de preservación que ninguna familia normal necesitaría jamás. Unidades congeladoras zumbaban con energía eléctrica desviada ilegalmente de las líneas del condado. La infraestructura del apetito. Pero fueron los niños quienes presentaron el desafío más complejo para la ley, rangando en edad de 5 a 17. Habían sido tan completamente condicionados por su entorno que no podían entender por qué estaba teniendo lugar la redada. Cuando los agentes intentaron separarlos de los miembros adultos de la familia, varios se volvieron violentos, atacando a los oficiales con la ferocidad coordinada de animales salvajes defendiendo su manada. Un informe de evaluación psicológica presentado por la doctora